Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo mensaje. Seguimos con esta serie en la que en base al libro de Marcos, el Evangelio según Marcos, estamos viendo la segunda parte. De hecho, vimos la primera parte de esta serie que tiene que ver con los movimientos de Jesús y ahora estamos viendo la segunda parte. Digamos que tenemos más cosas para decir acerca de ello. Y hoy queremos hacer un doble clic en un momento bastante tenso que tuvo Jesús con algunas líderes religiosos que lo increparon por aparentemente violar una de las reglas básicas que Dios había establecido. Antes de eso, te hago una pregunta. No te voy a preguntar si alguna vez arruinaste algo, porque voy a asumir que todos hemos arruinado algo. Algunas personas somos más arruinadores que otros, o tenemos la tendencia o tienen la tendencia a romper más cosas, a llevarse cosas por delante, sos un poco más torpe quizás, pero seguro que seas así o no, has arruinado algo. Quizás puedas recordar ese momento donde dijiste, trágame tierra, acabo de romper lo que, si había una cosa en el mundo que no podía romper, lo acabo de romper. Yo les puedo contar una mía, después si quieren pueden compartir entre ustedes cuando rompieron algo muy importante. Una de las cosas que rompí muy importante fue, bueno, la primera vez que choqué el auto de mi papá. Digo la primera porque hubo varias. Después crecí, ya dejé de chocar tanto los vehículos, pero yo tenía 17 años, o apenas 18, no, debía tener 18 porque ya tenía licencia para conducir acá en Buenos Aires. En ese momento era a partir de los 18, mi papá me había prestado su Renault 12 color rojo. Un auto era muy popular entre la clase media en ese momento, y yo estaba yendo con un amigo un amigo que era de Alemania, me acuerdo, y estábamos yendo, no me acuerdo hacia dónde estábamos yendo, pero recién empezaba a manejar, no hacía mucho que conducía. Y entonces iba por una calle cerca de mi casa, cerca de la cancha de River, del estadio de River Plate. Todos, aunque no seas de Buenos Aires, has escuchado de ese club y de ese estadio. Y entonces estaba en ese barrio, en el barrio River, y veo que por la izquierda, en una intersección, viene un colectivo, un bus, ¿sí? O sea, de los grandotes, de la línea 42. Y según mi apreciación de las cosas, que evidentemente no fuera correcta, yo podía ir más rápido que el colectivo, por lo tanto en vez de frenar aceleré, y recuerdo que recibimos un golpe fuertísimo, me golpeé la cabeza contra el techo del auto, y el colectivo me chocó en la parte de atrás izquierda, hice un trompo, quedé contra la otra esquina mirando hacia atrás con el auto, que quedó bastante roto, ¿sí? Y esa fue una de las muchas veces puedo recordar que rompí algo muy importante. De hecho, faltaba poco tiempo para que nos fuéramos de vacaciones familiares con ese auto a la costa. Así que llamé por teléfono, en ese momento desde un teléfono público, un teléfono esos de pago, a la oficina de mi papá, y le conté que había chocado. Y bueno, en otro mensaje o en otra serie puedo contarles las cosas que me dijo en ese momento y después cuando llegó, cuando llegó también. Bueno, arruiné el auto de la familia, arruiné el auto de mi papá. Después se arregló, por supuesto, pero y lo volví a chocar en algunas otras oportunidades. Eh, Hablando de entonces estas cuestiones de las ruinas y lo que está arruinado y las restauraciones, podemos saber que si leemos el comienzo de la Biblia, ya en el capítulo 3 de Génesis, vemos que la caída del hombre y de la mujer en pecado arruinaron las cosas. Y desde ese momento mucho de lo que somos y mucho de lo que tenemos y mucho de lo que somos parte está arruinado. Hay una maldición sobre la tierra, sobre las personas. Entró el pecado, entró la desobediencia, entró la ruina espiritual, y por lo tanto se convirtió también en ruina moral, en ruina física, y está todo arruinado. O sea, piensen en lo que pasó. Por ejemplo, algo muy actual, lo que pasó con los terremotos en Caracas. Nuestros queridos
hermanos y hermanas del pueblo venezolano, que por lo menos en Salva, Buenos Aires, hay mucha gente. Y de hecho hicimos ese mismo día o el día siguiente una reunión de oración especial para poder orar por ellos. Pero piensen en eso, digamos, el planeta mismo está está arruinado y de repente se acomodan cosas y tiembla y hay un desastre gigante que trae miles y miles de víctimas. El clima está arruinado y de repente hay inundaciones y de repente hay, como en los Estados Unidos, que hay muchos, ¿cómo se llaman? Los twisters, los tornados, ¿sí? O los huracanes que están ahí por el Caribe. Y la zona también de las costas de Florida. La economía está arruinada. ¿Cómo puede ser que no podamos, teniendo un planeta que tiene todos los recursos para darle de comer a toda la gente que hay y mucha más, haya gente que igualmente, dicen, 1/3 de la población que se va a dormir con hambre o que no come todo lo que debería comer un ser humano por día, ¿sí? El pecado arruina todo y tendremos momentos de felicidad, por supuesto, pero siempre estamos yendo de alguna manera manchados y siendo recordados de que estamos en ruinas. Jesús vino para restaurar. El propósito de Jesús al venir fue comenzar una nueva etapa, una nueva era de salvación, de restauración y de sanación espiritual. Jesús vino a enmendar y a resolver y a ofrecer una solución plausible, una solución real, la única solución posible para el pecado y la ruina que trajo consigo nuestra desobediencia. Hay teólogos que dicen que cualquiera de nosotros, si hubiéramos estado en el lugar de Adán o de Eva, hubiéramos tomado la misma mala decisión. Hay toda una teología detrás de eso que se llama la teoría de la imputación del pecado. Bueno, no tenía planeado decir eso, pero quizás enciendo alguna chispa de quienes quieran estudiarlo un poco mejor. Entonces, en medio de este contexto, me gustaría que leamos juntos este pasaje que está en Marcos, ¿sí? Dice que un sábado, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen? Los fariseos son estos líderes religiosos, ¿sí? Que eran, bueno, seguramente escuchaste hablar de ellos, pero si no escuchaste hablar de ellos, eran líderes que no eran buenos, o sea, ponían a las personas cargas que ellos mismos no estaban dispuestos a llevar, eran condenadores, eran soberbios, dice la Biblia que les gustaba orar en voz alta para que los otros digan qué bien que oran, qué buenas palabras que usan, o sea, ese tipo de personas. Entonces dicen, mira, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en un día sábado? Y él les contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y dio también a sus compañeros. El sábado se hizo para el ser humano y no el ser humano para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Antes de seguir leyendo, un poco de aclaraciones. Cuando habla del sábado, habla del Shabbat, que es una palabra hebrea, ¿sí? que quiere decir el día de reposo. Y esto del día de reposo para los judíos era algo de no de todos los días, era algo de todas las semanas. Ya Dios había mandado en los 10 mandamientos, de hecho es el 4.º mandamiento, había ordenado que había que guardar el día de reposo, que había que trabajar 6 días, hacer tu vida 6 días, estudiar 6 días, hacer todo lo que tengas que hacer en 6 días y después descansar en un 7.º día de la semana. Ahora vamos a profundizar un poquitito más en eso. Ahora sucede que todos estos tipos, estos fariseos, la tradición rabínica, la transmisión oral de las leyes judías, lo cual después se escribió
en toda una serie, en un libro que se llama el Talmud, agregó un montón de prácticas a lo que Dios pedía. Como que Dios dijo, bueno, cuiden el día, dio algunas especificaciones, pero después con la tradición oral y con el Talmud vino después de Cristo, ¿sí? Pero lo que hizo fue recoger y poner por escrito lo que ya venía pasando por centenas de años en la tradición oral rabínica. Le agregaban un montón de cosas que además no se podía hacer, ¿sí? Pero muchas más, muchas más. El Talmud solo tiene por lo menos una lista de 39 cosas en su versión original que agregaban de lo que no se podía hacer, ¿sí? Entonces, por eso viene esta confrontación. Los discípulos van caminando, tienen hambre, agarran espigas en el camino. Al parecer les hacen creo que les hacían así con la mano, me imagino que era para separar. Vieron que la espiga tiene todos los cositos y como que para sacarlos, bueno, deberían tener un método. Y entonces básicamente le dicen, no, eso no se puede hacer porque están cosechando y porque están trillando el trigo. O sea, hacen una exageración, ¿sí? Eran tipos que tenían hambre y estaban comiendo mientras caminaban. En otra ocasión, dice la Biblia, entró en la sinagoga Jesús y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo el día sábado. Fíjate la actitud. Dicen, mira, hay un enfermo, tiene la mano mal, tiene la mano paralizada. Entonces, no le quitaban la vista. Vamos a ver si Jesús, como es sábado, lo sana. O sea, eran tan malos que estaban esperando que Jesús hiciera algo bueno para acusarlo. Según ellos, hacer algo bueno era el día incorrecto, como si existiera tal cosa. Y obviamente Jesús no iba a desaprovechar su oportunidad para dar la lección y para dejarlos en evidencia. Entonces dice que le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte en pie frente a todos. Y luego dijo a los otros, le habló a estos fariseos que querían hacerlo pisar el palito, dice, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Bueno, los pone como entre la espada y la pared, como que si contestan una cosa les puede retrucar y si contesta otra también les puede decir, no, están equivocados. Pero ellos permanecieron callados, claro, porque no sabían qué responder. Entonces Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por lo obstinados que eran. Y antes de continuar, quiero hacer una pausa acá. Dios se enoja y se entristece. Dios tiene emociones. Se enoja y se entristece cuando nosotros nos comportamos con maldad, cuando nosotros queremos imponer a otros cargas pesadas, cuando nosotros nos alegramos de que a otro le va mal de alguna manera, dice, uy, qué bueno que apareció una persona enferma para que podamos agarrar a Jesús, ¿sí? Ante la injusticia de los hombres, ante la malicia, ante la maldad, Dios sigue el día de hoy enojándose y entristeciéndose. Y le dijo al hombre, extiende la mano. Así que la extendió y la mano quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los partidarios del rey Herodes cómo matar a Jesús. ¿No te parece interesante, ridículamente interesante o interesantemente ridículo, que estos hombres que estaban tan celosos de que se cumpla la ley de Dios empiezan a planear un asesinato a escondidas junto con los partidarios de Herodes, o sea, con los políticos, empiezan a planear el asesinato de una persona que no le hacía mal a nadie, de Jesús? A veces podemos ser de verdad tan obstinados que vemos todo lo que el otro hace mal y hasta justificar nuestra propia maldad de alguna manera, como diciendo, bueno, pero el otro me obliga a ser así de malo, el otro es tan malo que yo tengo que ser más malo. Esto nos pone así como primer pensamiento de cara a algo que sigue pasando el día de hoy. Ante el mismo Jesús hubo personas
como los discípulos, hubo personas como este hombre de la mano paralizada, ni su nombre se dice, solamente que tenía esa mano paralizada, que pasaron por delante de Jesús, que Jesús pasó por su vida y los restauró. Esa ruina, ya sea física, por la mano, o espiritual, todos sabemos o escuchamos muchas veces los discípulos que eran personas rotas, arruinadas, que no eran lo que nadie hubiera elegido para tener en su equipo, pero Jesús pasó por sus vidas y los convirtió en personas ejemplares, personas que fueron los pilares de la iglesia más adelante. Todos ellos pasaron, Jesús pasó por ellos y su ruina se convirtió en restauración. De las cenizas, de los andrajos de su vida, todo lo que estaba paralizado, todo lo que estaba tenido por el pecado y por la caída, fue borrado y fueron hechos nuevos. Sin embargo, estas otras personas, los fariseos, estuvieron tanto tiempo delante de Jesús, presenciaron tanto sus enseñanzas, sus milagros, sus actos ejemplares, y aún así se aferraron más a su propia ruina. En vez de elegir la restauración de Jesús, fueron tan soberbios que prefirieron morir en la suya y decir no. Me hago ciego a propósito para negar que lo que Dios está haciendo es cierto. Eso sigue pasando el día de hoy. Como decía un pastor que tuve en la juventud, el mismo sol que derrite la manteca endurece el barro. Y espero que todos nosotros seamos manteca delante de la obra de Dios, seamos derretidos, que podamos reconocer nuestra ruina y dejarlo a Él que nos restaure. Y nunca tengamos la actitud de aquellos que opinan desde afuera y casi que se alegran que a los otros les vaya mal para tener razón, ¿sí? Vamos a poner un poquito de contexto entonces a esto del día de reposo. Ya les dije un poco, Jesús no estaba quebrando la ley de Dios, pero estaba quebrando un montón de leyes y tradiciones y cargas extra y un montón de condimentos y cosas que le habían agregado en la tradición rabínica, en la tradición oral, a lo que originalmente Dios había dicho. ¿Qué fue lo que Dios dijo originalmente en los 10 mandamientos? Bueno, Éxodo 28 al 11 dice: acuérdate de guardar el día de descanso para mantenerlo santo. Santo quiere decir separado del mal, o sea, un día para separar. Tienes 6 días de la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. O sea, básicamente dice, hacelo todo lo que tengas que hacer en 6 días, pero separa un día para descansar y para dedicarle el día a Dios. En nuestro caso sería, separa un día para ir a la iglesia, separa un día para congregarte, separa un día para servir a Dios y también para descansar, no para estar todo el día en la iglesia, pero para descansar también, por supuesto. Ese día, dice, ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, tus animales, también incluye a los extranjeros que viven entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar, todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Pero por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Bien, nosotros estamos, pero mucho más que ellos en ese momento, estamos todo el tiempo haciendo cosas, estamos todo el tiempo trabajando, o estamos todo el tiempo comunicándonos o haciendo tareas de la vida. Y muchas de ellas no son esenciales o de ninguna manera tenemos que estar todo el tiempo haciéndolas. No nos sabemos relajar, no sabemos descansar. Y te adelanto algo de lo que voy a decir después, pero estas cosas que Dios nos manda hacer, como los mandamientos, no son prohibiciones, no son obligaciones, son límites sanos para nuestra vida. No se puede vivir sin descansar. Y no se puede vivir sin dar, por lo menos no sanamente o equilibradamente, sin darle un lugar en tu vida a Dios y separar un momento de la semana para Él. Entonces, vamos al baño con el teléfono en la mano. Y en medio de la noche, antes de dormirnos, y lo primero que hacemos antes de dormirnos, y lo último, y lo primero que hacemos al levantarnos, o si te levantás en medio de la noche, es agarrar el teléfono a ver si algo pasó, a ver si alguien te escribió.
hubo un momento, ahora eso pasó, pero tenemos otras versiones de eso, pero hubo un momento donde estaban estos cositos Bluetooth que te ponías en la oreja, que se habían puesto muy de moda. Ahora ya no se habla tanto por teléfono porque tenemos el WhatsApp y se cambió un poco la forma de comunicarse, pero en ese momento veías a mucha gente con el cosito ese en la oreja. Y yo lo he usado también. Después no lo usé, me di cuenta que no, eran bastante ridículos, no, pero era como un cosito de Bluetooth, no me acuerdo ni cómo se llamaba, que eran manos libres. Entonces, estabas preparado, tenías algo en tu oreja todo el tiempo, colocado ahí, que te impedía oír bien de ese lado, con una lucecita, como si fuéramos una especie de cyborg de robot, por si alguien me llama. Por si alguien me llama. Para poder atender rápido, para poder hacer otras cosas mientras hablo. Gente cambiaba la estética de su cabeza. No importa dónde estuvieras, por si alguien te llama. Listo para un llamado. ¿Qué puede ser un llamado a un vendedor de cosas? O sea, difícilmente todos los llamados sean tan importantes como para tener algo en tu cabeza todo el tiempo preparado para como si fueras un telefonista del 911, que todas las llamadas van a ser emergencias, ¿no? Y nosotros seguimos así un poco también. Yo veo cuando predico, la gente agarra el teléfono. No podemos aguantarnos. El otro día fui al cine con un amigo y fuimos a ver, fui a ver He-Man. Porque me encantó la película, me hizo reír mucho. Yo miraba mucho He-Man, era de mi época. Y la verdad que empecé a disfrutar, estábamos disfrutando la película, pero mi amigo creo que miró el celular 5 veces durante la película. Y le decíamos que estábamos con otro, le decíamos, ¿pero qué? ¿Puedes dejar el teléfono? ¿Qué es tan importante que está por pasar? ¿Se está derritiendo el mundo? ¿Qué va a pasar si no mirás tu teléfono durante 1 hora y media, 2 horas y 10 que dura He-Man? ¿Sí? Pero bueno, hablo de él, pero también hablo de mí. ¿Sí? Mira tu tiempo en pantalla. El iPhone, por lo menos, seguro que todos los teléfonos tienen esa opción. Ver cuánto. Te vas a sorprender la cantidad de tiempo que pasas haciendo nada. Pero estás ocupado, como que hay que estar ocupado. Es un mundo donde el estar ocupado es una especie de medalla de honor. No, porque estoy muy ocupado. Y la gente me dice, Seba, yo sé que estás muy ocupado, pero yo trato de responder siempre lo mismo. Estoy ocupado como todo el resto del mundo. No quiere decir que estoy conectado como con un cable de fibra óptica a Dios y estoy así como recibiendo instrucciones para cómo ser pastor. No, nada. ¿Qué es esa cosa? Estar muy ocupado como para hacer una pausa, como para hablar con alguien, como para desviarte. Algunos momentos de la semana podrá ser, sí, que estés muy ocupado, justo. Tenés un deadline, tenés un horario o algo. Pero no vivamos así. En nuestro caso solo vivamos así para las cosas de Dios, ¿sí? Estemos muy ocupados en las cosas de Dios. Bueno, otro pasaje que tengo por aquí. Aquí está. Dice así, recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esta razón, el Señor tu Dios te ordenó descansar el 7º día. Esto está en Deuteronomio. O sea, acá relaciona el día de descanso para recordar tu libertad. Dice, ustedes fueron esclavos, trabajaban 16 horas por día, me imagino, haciendo ladrillos ahí en Egipto. Por lo que escuché, y chequéenlo, pero por lo que escuché, tuvo mucho que ver la esclavitud de los judíos en la construcción de las pirámides. Como que tuvieron mucho que ver en los materiales y el transporte de los materiales para esas obras y muchas otras que se hicieron en ese imperio. Entonces, descansá para recordar que sos libre, porque no podías descansar cuando eras esclavo. Un esclavo no tiene descanso. Un esclavo no tiene derechos, solamente tiene obligaciones. Y nosotros, cristianos, éramos esclavos del pecado y Dios, esclavos de nuestra ruina, y Dios en Jesucristo nos perdonó, nos salvó y te dice, separá un día de la semana para recordar que sos libre. ¿Cómo nos restaura Jesús de esa ruina en la que estamos? Un par de cosas que podemos sacar de este pasaje. En primer lugar, Él remueve la carga de tener que cumplir. La carga de tener que cumplir.
había un montón de leyes en el Shabbat que tenían que cumplirse por imposición de otros, no por imposición de Dios. Como te digo, en el Talmud hay como detalles de todo lo que no se puede hacer y de cómo se aplica también a la vida de hoy. Entonces, por ejemplo, si no se podía encender fuego, ahora el Talmud dice que en el Shabbat no se puede ni prender la luz y cosas así. O por ejemplo, no se pueden llevar alimentos, cosas pesadas, y dijeron, bueno, se puede llevar solo hasta del tamaño de un higo o de una fruta pequeña en la mano. Y llevando todo al extremo, al punto de que sea un día de carga y no de descanso. Porque quienes respetan el Shabbat están todo el tiempo pensando en lo que no pueden hacer, no lo que sí pueden hacer. Y todo esto ocasionado por las reglas que los hombres agregaron, reglas que ni ellos mismos podían cumplir. Y quizás no solamente estoy hablando del Shabbat, quizás llegás a este momento de tu vida todavía luchando con cosas religiosas que te han obligado a hacer o que te han impuesto que había que hacer, que en ningún lado Dios dice que tengan que hacerlas así. Simplemente eran reglas de personas, reglas de los pastores que tuviste o de los padres que tuviste o de tus abuelos. No lo sé, yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia, yo amo mi iglesia en la que empecé, mis recuerdos van a ser siempre hermosos, amo a mis pastores, pero en aquel momento no sé si era una moda o una convicción, pero los hombres no podían tener el pelo largo. Por lo menos eso era lo que enseñaban. Y yo era un adolescente y yo tenía el pelo, bueno, en ese momento estaba de moda dejarse crecer el pelo, en el año, hace 1000 años. Y yo estaba contento con mi pelo largo. Y casi todas las veces que iba a la iglesia me decían, te tenés que cortar el pelo. Te tenés que cortar el pelo. Y yo quería crecer y quería avanzar y servir. Y dice, sí, está bien, pero te tenés que cortar el pelo. Tenés que cortar el pelo. Hasta que al final, ¿qué hice? Me corté el pelo. Tanta presión y como yo quería obedecer a Dios, y bueno, si me lo dicen mis pastores, mis líderes, bueno, me corté el pelo. Y en ningún momento tendría que haber ocupado tanta importancia en la conversación que alguien tenía que cortarse el pelo. O he escuchado cosas como que no se puede ir al cine, o que no se puede ir a conciertos de música, o bueno, quién sabe, conocerás tus propias, las mujeres con ciertas reglas de la vestimenta o del maquillaje, o de que no pueden llevar el pelo corto. Bueno, en fin, descontextualizaciones de cosas que dice la palabra de Dios y que no aplican al momento. Ahora que lo pienso, creo que voy a dejarme el pelo largo. Voy a hacer una reparación histórica. Este hombre de 53 le va a reparar históricamente el pelo largo al joven de 17, 18. Lo voy a pensar, se me acaba de ocurrir. Quizás no cargas con cargas impuestas en lo religioso, pero sí cargas con mandatos familiares, seguís tratando de agradar o de caerle bien a aquel profesor o a los padres que tuviste o a aquella persona que te influencia en tu vida y te decía que tenías que ser de una manera específica para recibir su aprobación. Y seguís viviendo hoy, siendo un adulto, como si esa persona todavía viviera, o sea, que esa persona todavía su aprobación sea más importante que la aprobación de otras 200 personas juntas. ¿Sí? ¿Podés ser adulto y vivir así? A mí me ha pasado. O quizá todavía me pasa. La invitación de Jesús a todos los que venimos con esas cargas extra es esta en Mateo 11. Dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. ¿Llevas una carga pesada? Bueno, bienvenida al club. Acá están las palabras de Jesús para vos. Y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, o sea, lleven mi carga, dice Jesús. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. O sea, Dios está invitando a dejar tu carga o la carga que los demás te impusieron injustamente para que lleves la carga de Dios. Y contrario a lo que mucha gente pueda pensar, que Dios te va a cargar de muchas cosas, Jesús te dice, pero te digo algo, mi carga es liviana de llevar.
Mi carga no es prohibitiva, mi carga no es abusiva, mi carga es liviana, mi carga hasta te hace bien. Dice, encontrarán descanso para el alma. ¿Cuánto de nosotros que estás mirando esto nos vendría bien un poco de descanso para el alma? Una siesta del alma, no, ni siquiera, no una siesta con este cuerpo, sino un buen descanso del alma, un descanso reparador. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Así debería ser la iglesia y así debería ser la vida cristiana. Una vida donde disfrutamos de la libertad, nos quitamos de encima las cargas del mundo y adoptamos la carga de Dios, la carga liviana, pero comprometida. No por ser liviana, no es comprometida, que Jesús tiene para nosotros. Adoptar este nuevo estilo de vida. Abrazar la libertad que tenemos para elegir no hacer lo que nos limita, lo que nos hace mal, y sí hacer lo que Dios dice que nos hace bien. De hecho, eso me da pie para el siguiente punto que tenemos en las notas, y es que Él nos da límites para nuestra propia bendición. Un montón de veces escuchamos que la Biblia tiene prohibiciones, obligaciones, reglas, y que Dios te suma muchas cosas que no se pueden. Y en realidad, una forma distinta de ver esto. Hay una forma distinta. Dios nos da límites. Nosotros necesitamos límites. Los límites nos hacen bien. Pensá en todas las áreas de nuestra vida que tenemos límites. O sea, la piel es un límite para nuestro cuerpo. Si un poco así como muy literal. Si no tenemos piel, estaríamos desparramados, tenemos un montón de huesos y de órganos y de fluidos desparramados por el piso. O sea, la piel nos ordena. Necesitamos un límite. Y vivimos en casa, si cerramos la puerta y tenemos paredes y nos separamos unos de otros para poder tener intimidad. Están bien los límites. Y cuando no tenemos límites en lo físico, podemos, cuando nos abrigamos, le ponemos un límite al frío, ¿no? Cuando nos ponemos protector solar, le ponemos un límite a los rayos del sol que nos pueden dañar. Está bien ponernos límites. Porque cuando no nos ponemos límites, hay cosas que en su cantidad o en el tiempo incorrecto te pueden dañar. Dios nos pone límites espirituales. Como les dije antes, esta ley del sábado es el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos, los famosos 10 grandes del Antiguo Testamento. Esos 10 mandamientos, a ver si me los acuerdo de memoria. ¿Sí? Estoy mirando la cámara, no hay teleprompter ni nada. Mis notas están acá abajo, no los voy a mirar. Igual no los tengo los 10 mandamientos. Pero tengo una forma para recordar los 10 mandamientos. En algún lado de mi Instagram los tengo, están todos, así que pueden ir a verlos ahí. ¿Sí? Primer mandamiento, ¿sí? Solo hay un Dios. No hay otros dioses. Eso dice el primer mandamiento. Te doy la versión resumida. El segundo mandamiento es, así como no hay otros dioses, no te vas a hacer imágenes de Dios, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, ni de los animales. No vas a adorar otra cosa, ninguna imagen. ¿Por qué? Porque solamente hay un Dios y no es necesario que nos hagamos imagen de Él. El tercero es, no vas a pronunciar el nombre de Dios en vano. No lo vas a usar como si fuera una palabra cualquiera, o cuando algo sale mal, dices, ay, pero por Dios, hoy Jesucristo. En inglés se menciona mucho el nombre de Jesucristo como para cuando las cosas salen mal. En español creo que no tanto. Tenemos otras, ¿sí? Número 4, esta es la del día de reposo, ¿sí? Vas a honrar, vas a guardar el día de reposo. El 5, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿sí? El número 6, no matarás. El número 7, no vas a codiciar a la mujer de tu prójimo. El número 8, no robarás. El número 9, no vas a mentir, no pronunciarás falso testimonio. Y el número 10, no vas a codiciar o tener envidia de lo que tienen los demás, sino que es el mandamiento del contentamiento con lo que tengo. ¿Qué tal? ¿Lo dije bien? Después fíjate. Y anda a mi Instagram para ver cómo aprendértelos. Así. Así de bien te voy a decir algo. Los dedos y las manos son una ayuda a memoria. ¿Ok? Son límites. O sea, ¿por qué Dios te dice, bueno, no codicies la mujer de tu prójimo? ¿Alguna vez salió bien eso?
Cuando alguien tuvo una aventura fuera de su matrimonio, ¿alguna vez sale bien eso? No, estás destruyendo tu familia o estás destruyendo la familia de otros. Es un buen límite. No es una provisión, es un límite. No puedes tener todas las mujeres que quieren, menos si pertenecer a otra familia. O si vos ya estás entregado a otra mujer o si sos mujer a otro hombre. No matarás. Bueno, es un buen límite, ¿no? No matar a otros. Hace mucho tiempo que desde que hubo un asesinato que dijeron, no está bueno que nos matemos entre nosotros. Tenemos leyes penales en contra del asesinato. Por lo menos en Argentina, el que matare a otro, dice el Código Penal, tendrá de 8 a 25 años de prisión. Es un límite no matar. Y no robar también es un límite. Entonces, el día de reposo también es un límite. Es un límite para estar sobreocupado, es un límite para no poner a Dios en tu vida, es un límite contra el estrés. Y estos mismos 10 mandamientos están en un Antiguo Testamento, que está en una Biblia, con muchas otras límites que Dios nos pone para nuestra vida, que nos dice, mejor por acá no, mejor por acá no. Como cuando vas por la carretera y hay un límite, hay un guardarrail, que si no estuviera ahí quizás te desvías y te caes y te lastimas. Los límites son buenos, son necesarios para nuestra vida. No es una lista de condenación, son listas de bendición. Dios quiere bendecirte, Dios quiere que te vaya bien. Y por eso te pone esos límites en forma de sugerencias o de reglas, ¿sí? Bueno, hay 2 tentaciones que podemos tener con respecto a las reglas de Dios, ¿sí? Como hacían estos fariseos, una de las tentaciones es que le agreguemos cosas a los mandamientos de Dios y los convirtamos en una carga para nosotros o para otros. Hagamos eso que antes dije que quizás nos habían hecho a nosotros. Entonces, no, Dios no quiere tal cosa, o Dios no quiere, y lo estás inventando. Lo estás inventando o estás reproduciendo algo que no está chequeado, algo que te venía de tu familia o de tu iglesia, de cuando fuera, y lo estás reproduciendo y dices, no, esto está mal, está mal, porque Dios no quiere. Y quizás estás agregando los mandamientos de Dios. En ningún lado dice que esa es lo que Dios quiere o no quiere, o que esa interpretación tuya es la correcta. La segunda tentación es el otro extremo, es que borramos los mandamientos de Dios, los borramos o los ponemos como opcionales. Está perfecto, no matarás o no pronunciarás falso testimonio, no mentirás. Bueno, está bien, pero en esto tengo que mentir porque si no, esta otra persona va a ganarme el puesto, el ascenso, y la verdad que Dios, necesito que me hagas un guiño. Dios, entre nosotros, Juan, permíteme mentir, no me tengas en cuenta esta mentira, es para poder conseguir un mejor trabajo. Bueno, eso también está mal, es ni agregar ni tampoco restar importancia. La Biblia sigue diciendo lo mismo que decía hace todo el tiempo que está escrita. No hay ningún motivo para pensar que reglas que aplicaban hace 100 años o hace 50 no deberían aplicar ahora. Entonces, ni agregamos ni restamos. Para terminar, Él nos llama a participar en su obra de sanidad. O sea, cuando Dios quiere sanarnos, cuando Dios quiere restaurarnos, cuando Dios quiere desarruinarnos, sacarnos de nuestra ruina y de la consecuencia del pecado, Dios nos invita a ser partícipes. Y hay que dar muchas veces un paso de fe. Fíjate cómo lo hizo con este hombre que tenía la mano paralizada. Le dijo, ponete de pie. Ponerse de pie es un paso público. Y después le dijo, extiende la mano. O sea, le pido que se arriesgue. Y son las 2 cosas que muchas veces Dios te va a pedir para bendecirte. Que te pongas de pie y que tomes un riesgo. El bautismo, por ejemplo, es ponerse de pie y es tomar un riesgo. Quizás me han dicho personas muchas veces, no, me da vergüenza. No puedo venir a la iglesia, aceptar a Jesús, qué sé yo, pero ya bautizarme es mucho, no quiero que me vean, es algo público. Pero dale. Jesús murió en público por vos, no tuvo vergüenza. Ay, no, Dios, quiero morir, pero de una forma no tan pública. No le dijo eso, murió en la cruz, totalmente público. Tomó un gran riesgo. Capaz puedes tomar la decisión de bautizarte. Decir, ok, voy a poner de pie,
voy a tomar un riesgo, el riesgo de ser empapado, sumergido en agua delante de mucha gente, el riesgo de decir, soy cristiano, me identifico con esta fe, ¿sí? Ahora pienso, para terminar, que muchos de nosotros que estamos en este momento tenemos distintas formas de parálisis en nuestra vida. Quizás tenés, como ese hombre tenía una mano paralizada, hay algo de tu cuerpo que no funciona. Quizás estás enfermo, quizás tenés alguna condición. Pero también, pensándolo más ampliamente, tal vez hay áreas de tu vida que están paralizadas en el sentido de que no están tan avanzadas como querrías que estuvieran para la edad que tenés. Quizás tu carrera no está tan avanzada, quizás sentís que estás paralizado en tu carrera, paralizado en tus negocios, quizás sentís paralizado en tus finanzas, estás con deudas, tomaste decisiones que te avergüenzan, tomaste decisiones muy pobres y muy malas, y eso te lleva a una parálisis financiera. Quizás tu vida de pareja, tu matrimonio está paralizado, no está donde debiera estar, o la relación con tus hijos, decís, para esta altura que mis hijos tienen esta edad, la verdad que esperaba que estuviéramos en otra situación, y no es así. Quizás tu vida espiritual está paralizada y estás en una especie de modo automático, o incluso quizás estás como esos fariseos, no viviendo las cosas vos, pero haciendo de cuenta como que le das importancia y marcándole a los demás lo que tienen que hacer o lo que tienen que cambiar, e inventando cargas por ahí, con el único objetivo casi de distraer la atención para que ellos no se fijen en tu propia parálisis espiritual. El día de hoy es un llamado a que Dios nos restaure de las parálisis. Ruego tanto a Dios por mi hijo, y mi hijo tiene una mano paralizada, una mano así torcida, la mano derecha, a causa de todo lo que le pasó. Estamos en rehabilitación y tampoco se puede parar. Entonces, para mí esto es tipo, es literal, ¿no? Y me tocan en lo personal, toco a mi familia y oro para que él se pueda poner de pie pronto y que su mano sea sanada y todo su cuerpo. Pero también me gustaría orar por las parálisis de cada uno de nosotros, que pueden ser muchas. Cuando termine este video, por favor, que no termine esto acá, estás en tu extensión, en tu campus, o en tu grupo pequeño, o donde estés, y oren unos por otros y cuéntense. Ese es un gran momento quizás para contarse: hey, estoy paralizado en esta área, necesito que ores por mí, ¿sí? Mientras tanto, yo voy a hacer una oración provisoria, pero después, por favor, síganlo allá en casa, en su lugar de reunión. Dios, en este día agradecemos que viniste a nosotros para restaurarnos de todas nuestras parálisis, restaurarnos de la parálisis espiritual, de la parálisis de la desobediencia a Dios, de la ruina que nos ocasionó haber buscado nuestros propios caminos, dejándote de lado, y te pedimos que nos salves. Si alguno de nosotros que está escuchando esto nunca aceptó a Cristo como Salvador, nunca se lo tomó en serio, es el momento para decir: Dios, Jesús, moriste por mí, te pido que me salves, que vengas a mi vida. Para todos nosotros, Dios, entregamos las áreas que están paralizadas de nuestra vida. Dios, te pido que obres en los matrimonios que están paralizados, en las relaciones significativas entre padres e hijos, o entre hermanos, entre familiares, entre amigos, entre socios, que por algún motivo están paralizadas, que las puedas restaurar. Dios, te pido por las áreas de nuestro cuerpo que quizás no estén respondiendo, algún órgano que no está funcionando bien, algún análisis de sangre que da resultados negativos. Señor, te pido por sanidad y te pido por restauración de la salud de todos los que están escuchando. Estemos donde estemos, nos unimos en esta oración. Dios, ayúdanos a parecernos mucho más a la simpleza que nos proponía Jesús, a tomar su carga, tu carga,
que es una carga liviana, que es una carga adecuada y que trae descanso a nuestra alma. Tráenos descanso a nuestra alma. Alejanos de todo tipo de actitud farisea de condenar a otros, de agregar a las cosas que vos nos pedís, pero también alejanos de relativizar los límites claros que pones en tu palabra para nuestro bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan buena semana.